También en especial al ministro de Educación, que es la primera vez, este hecho definitivamente es histórico, en que se puede empezar a discutir algo que pareciera tan lógico, como vamos a ver en el camino. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias al congresista Cabero, que ha recogido parte de lo que este informe esboza, demuestra, en un proyecto de ley que de llevarse a cabo cambiaría sustancialmente la forma en la que los peruanos son educados de hoy en el futuro, y a los representantes del Colegio de Abogados que vienen a darnos su opinión y que han estudiado el proyecto y tienen algo importante que decir y que queremos escuchar. Este proyecto se basa en la idea, como escuchamos en el video, de Milton Friedman, que básicamente lo que dice es: ¿por qué en lugar de que el Estado le diga a los padres de familia y a los alumnos dónde estudiar, no escogen los padres de familia, que son los que pagan ese colegio, donde quieren que sus hijos estudien? Porque claro, hay esta idea de que el colegio es gratuito porque lo paga el Estado. El Estado no tiene un centavo. El Estado le quita el dinero al que lo produce, ergo al ciudadano, al trabajador, y luego redistribuye ese dinero para poder pagar distintos servicios. El dinero no es del Estado, el dinero es de quien le entrega el dinero al Estado para que el Estado decida que ser dueño. Friedman dice: cortemos eso y permitamos una vez más al padre de familia decidir dónde quiere que su hijo estudie. Esa es básicamente la idea. Entonces, si el padre de familia quiere que vaya a un colegio administrado por el Estado, viendo que también los administran, escogerá al Estado. Pero si no, puede escoger un colegio público de determinadas características. Esa es la idea base, la idea inicial. En nuestro país, de pronto, por los distintos disturbios que han habido y los últimos fenómenos del clima, fue la palabra, he escuchado al ministro aparecer en televisión diciendo: hay una gran emergencia y necesitamos que los alumnos estudien de todas maneras, y los colegios del Estado no están en capacidad de recibirlos. Lo primero que pensé es: esa emergencia tiene 30 años. Es decir, vamos a mandar a nuestros hijos a colegios que están a punto de caerse, que no tienen agua, que no tienen luz, que no están saneados. Eso pasa hace mucho. Y la idea era, mientras se soluciona el problema, ¿por qué no enviamos a colegios privados y que el Estado asuma lo que cuestan esos colegios? Pero para poder tener una idea más clara, nosotros quisimos estudiar la situación actual de la educación, al menos, y esto es, hay que hacerse la idea de que esto es muy diferenciado. No se puede aplicar las mismas políticas a un colegio que quede en una zona rural del departamento de Tumbes que a un colegio que queda en un distrito en Lima, por ejemplo, como es el caso de Chorrillos. No es la misma política, pero para la gran mayoría de los colegios sí se puede aplicar este tipo de política. Para saber qué aplicar, iniciamos un estudio y decidimos hacerlo en Chorrillos, después de estudiar 6 potenciales distritos, porque es muy parecida la situación de Chorrillos a lo que sucede con otros distritos, no solo de Lima, sino de las ciudades grandes: Piura, Trujillo, Arequipa, Cusco. La situación de esos... ¿Se me escucha? ¿Ahí atrás? La situación de esos colegios básicamente es la siguiente: existen colegios públicos en muy mal estado que tienen una calidad educativa muy mala, compitiendo a cuadras de distancia con colegios privados que cuestan alrededor de 400 a 600 soles. También hay colegios privados de 150 soles cuya calidad educativa y la infraestructura es un desastre, igual o peor que la de los colegios públicos. Nos referimos a los colegios que tienen este margen de precio porque descubrimos que en Chorrillos es básicamente el costo que paga el Estado por alumno. Es decir, al Estado, a los padres de familia a través de los impuestos, etc., al Estado le cuesta a cada alumno alrededor de 550 soles en Chorrillos al mes. Y hay padres de familia que pagan 550 soles por enviarlos a colegios
de distintas cadenas. No vamos a dar ningún nombre en particular, pero son muy conocidas y que tienen no uno o dos, sino algunas decenas de colegios en distintas partes de Lima y del país. Lo que quiere decir esto es que por el mismo precio el Estado le está dando una educación paupérrima a cierto grupo de personas y los padres de familia que pagan esto tienen una mejor educación. ¿Por qué no transformar esa realidad y permitirle a la empresa privada desarrollar el servicio que es la educación, competir y atraer a estos alumnos que recibirían el pago directamente del Estado? Esa es básicamente la idea. Entonces, habría que estudiar un poquito más cuáles son las falencias que tiene el sistema actual, el sistema público, para entender por qué es que estas falencias existen. El presupuesto más grande que tiene nuestro Estado es el Ministerio de Educación. Y desgraciadamente, lo hemos vivido en los últimos 30 o 40 años, el Estado siempre ha sido un mal administrador. Cuanto menos administre, suele ser mejor. Menos casos de corrupción, menos casos de nepotismo, menos casos, ya lo conocen. El señor ministro aquí ha denunciado que en nuestro sistema educativo, donde las carencias están por todas partes, se han gastado cientos de millones de soles en darles consultorías a amigos de distintos regímenes pasados, cuando perfectamente con eso se podría haber construido una mejor infraestructura o haberle dado tabletas a los alumnos o lo que fuera. Nuestra propuesta dice: el Estado debe otorgarle a la ciudadanía la posibilidad de educar a sus hijos, pero no debe dar el servicio porque ha demostrado que no lo sabe hacer. La fórmula está clara y es un buen momento para hacerlo, porque la situación de muchos colegios es simplemente inutilizable. Al margen de la calidad de la educación que pueden brindar profesores como Pedro Castillo. Sabemos que va a tomar un tiempo importante lograr que la calidad educativa mejore. Eso es indiscutible. Pero la infraestructura ya está ahí. Existe. Se llama colegios públicos. ¿Son la solución absoluta? No, no lo son. Un alumno en Moquegua le cuesta al Estado alrededor de 8.000 soles al año. Un alumno en Lima le cuesta alrededor de 5.500 soles al año. Esto tendría que haberse reflejado también en ese tipo de inversión en los colegios privados. Pero además se requiere de un estudio de la potencialidad de cada alumno. De nada te sirve un alumno que llega a estudiar con el estómago vacío y se va a dormir, en lugar de poder escuchar la clase. Este estudio también contempla la posibilidad de que determinadas personas accedan a una ayuda en alimentación y en transporte, dependiendo del caso particular de cada uno. Para eso, además, se requeriría una gran fiscalización de parte del Ministerio de Educación, que va a tener un papel importantísimo en fiscalizar que la infraestructura de estos colegios privados sea adecuada, que la calidad educativa de estos colegios sea privada y la libertad que puedan tener estos colegios. Alguna vez escuché por ahí que el sistema educativo, no solo en el Perú, es un problema latinoamericano. Es un lugar donde uno se prepara durante 12 años. 12 años. Y cuando sales, no sabes hacer nada. O al menos no tienes herramientas para poderte ganar la vida. Nadie conoce mejor a los padres, a los alumnos o a los hijos que los mismos padres de familia. Y son ellos quienes deben tener el derecho de decidir si sus hijos van a ir a un colegio que tenga tendencia a entrar a la universidad, a tener una carrera técnica, a las letras, a las artes, al deporte. Debe haber cierto margen para que con la fiscalización del ministerio los colegios puedan tener ciertas orientaciones, como ciertamente las tienen los colegios privados hoy en día. Con ese sistema, el padre de familia se empodera y no está sometido a una apafa, muchas veces acusada de corrupción, a un director que a veces está en ese colegio porque logró ganar una demanda y lo tuvieron que restituir
o porque pertenece a determinado sindicato que lo respalda, pero que no tiene nada que ver con la verdadera y central razón por la cual existe un colegio, que es educar. Esto de que la educación es gratuita es relativo. Todos los años escuchamos las denuncias de las APAFAS que quieren cobrar determinada cantidad de dinero a los padres de familia y se forman pequeñas mafias dentro de los colegios. No todas, pero siempre hay denuncias, así que esto debe suceder constantemente. Nuestro sistema no es nuevo, se ha aplicado en Chile, que es el país de Latinoamérica que hoy tiene la mejor calidad educativa. ¿Con problemas? Sí, con problemas. Menos mal los chilenos no se equivocaron y podemos corregir los errores que se ocasionaron en Chile. Pero con errores o sin errores, el país con la mejor calidad educativa de Latinoamérica, Chile, nuestro vecino, que utilizó este sistema. Creemos que es una excelente oportunidad porque la crisis, y aunque esto parezca una fórmula marxista-leninista, ha agudizado la contradicción. Se ha demostrado que el Estado no puede, pero ya hay colegios construidos, ya hay profesores preparados, ya hay el presupuesto para que esto pueda funcionar. Antiguos regímenes, antiguos ministros no han llegado a ejecutar a veces ni el 60% de su presupuesto. En un país donde hay hambre y necesidades, no se gasta la plata, porque no se ha sabido hacer, salvo cuando había consultoría. Entonces, lo que nosotros queremos es que se empiece a ver esto como una alternativa viable que se puede llegar a realizar. Nuestro estudio, que está publicado en la página de ILAC, demuestra variamente qué cosas hemos encontrado dentro del sistema educativo peruano. Pero en verdad no es tan necesario entrar y verlo. Basta con pasearse por 2 o 3 colegios públicos en la capital, ni siquiera en provincias. Hablamos de colegios que no pasarían una inspección de defensa civil, a donde van a ir a estudiar 600 o 2000 alumnos, que en caso de un problema sísmico corren un peligro gravísimo. Hablamos de colegios donde no hay baños, o si hay baños no hay agua, o si hay agua no hay luz, o que no se sabe a quién pertenece el colegio, porque no está inscrito a nombre ni del ministerio ni del OGEL. Hablamos de profesores que una medida importante terminan enseñando porque tienen algún tipo de juego judicial que les ha permitido regresar, que no son evaluados. En un colegio privado, el maestro está ahí por su capacidad y la competencia genera que se quede en ese lugar. Si sus alumnos o los alumnos de un colegio en particular no acceden a puestos de trabajo, a universidades o lo que fuera, los maestros son cambiados porque el inversor, el interesado, el capitalista, el que busca el lucro sobre ese colegio, necesita que ese colegio funcione. Y entonces, si no funciona, cambia de profesores y busca profesores mejor capacitados. Eso hace que los profesores se capaciten para poder tener el sitio en ese lugar. Entonces, lo que nosotros encontramos es mala calidad educativa, estamos penúltimos en los exámenes que deciden qué país está correctamente educado, tanto en matemáticas como en letras. Mala infraestructura, y cuando hablamos de infraestructura no solamente hablamos de los locales donde están los colegios, hablamos también de carpetas, hablamos de pizarras, hablamos de tablets, hablamos de libros. ¿Cuántas generaciones más tenemos que sufrir para darnos cuenta que hay alternativas y que es hora de empezar a tomarlas? Los padres de familia y sus hijos han sido secuestrados por algunos sindicatos que no buscan mejorar la calidad educativa, buscan su propio beneficio político y tienen además una agenda política. Esto es lo que ILAC presenta, una alternativa digna de estudio
para lograr el verdadero beneficio de la sociedad, que es tener muchachos, niños, correctamente educados en un ambiente adecuado. Muchas gracias. Vamos a hablar con los representantes del Colegio de Abogados, en primera instancia el doctor Del Pozo, por un tiempo de conversar. El doctor Lercano, entonces, por un tiempo de 5 minutos. ¿Se escucha bien el foco, por favor? ¿Sí? Bueno, primero quisiera, estamos en un momento educativo y hay que compartir las buenas noticias. La presencia del ministro de Educación, el doctor Becerra, no solamente es una presencia vinculada con este evento en particular, es conveniente que ustedes sepan que hace un par de días el ministro de Educación, a través del ministro, está proponiendo un plan de emergencia a 15 años que la verdad me parece particularmente formidable. Han habido en los sucesivos gobiernos atenciones a temas en particular sobre la educación básica universitaria, pero estamos hablando de un plan de emergencia a 15 años que lo que busca es incidir en aquellos temas estratégicos que nuestra educación necesita. Saludo, ministro, esa iniciativa que además se ha encargado al Consejo Nacional de Educación para que la debata y la pueda asimismo analizar. Quiero también aprovechar para agradecer al decano del Colegio de Abogados, el doctor Bazán, porque es la primera vez que participa en una mesa como esta, en tema de educación, alguien que representa a una comisión que antes nunca existió, la Comisión de Derecho Educativo. Los que están aquí presentes están vinculados de alguna manera con la carrera de Derecho. Esta comisión busca fomentar el estudio y promover el derecho educativo como una disciplina jurídica que además incorpore el derecho a la educación. Esa es una comisión que nunca ha existido, es un empeño que venimos trabajando desde hace muchos años y buscamos que la enseñanza del derecho educativo se implante también en la Facultad de Derecho. Hablar de educación significa abordar un tema que me parece vital y que está vinculado con lo que acaba de exponer Manuel Bogar. La educación descansa sobre un bloque normativo universal que a veces pasamos por alto y que además es recogido de su Constitución expresamente. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquella declaración que se generó en el año 1948 después de las guerras mundiales, en la que los países tuvieron que ponerse de acuerdo sobre una serie de temas para una convivencia de países sanos, abordó los temas educativos. El artículo 26 es un artículo que soporta el propósito de la educación que recoge nuestra Constitución en el artículo 55 y en la cuarta disposición comunitaria de cumplimiento obligatorio. Me parece relevante señalar que este artículo 26 indica dos principios fundamentales. La libertad de enseñanza, que significa que para poder mostrar aprendizajes participan todos, públicos y privados por igual, en donde la titularidad para desarrollar formación educativa no le pertenece a alguien en particular, y menos al Estado. Yo soy de los que cuestionan el concepto de servicio público, entendiéndolo como el servicio público que solo le corresponde dar al Estado. No es así. El servicio público, y hay estudios de constitucionalistas nacionales y extranjeros que sostienen lo que yo les estoy transmitiendo ahora. La libertad de enseñanza justamente evidencia que la titularidad de la educación está con todos nosotros. Está con ustedes, si quieren luego tener una institución educativa. Y el otro gran principio, directamente vinculado con lo que acabo de escuchar, es el que se refiere a elegir la educación de preferencia. Y elegir educación de preferencia, ¿qué significa? Significa diversidad educativa.
significa tener un sistema educativo donde participen formaciones vinculadas con la religión, formaciones de iniciativa privada o pública, formaciones con investigación o formaciones concentradas en el desarrollo profesional para la empleabilidad. Esa diversidad es la que permite que cada uno de nosotros podamos elegir la educación de preferencia. Y si tiene una bondad los vouchers educativos de este proyecto de ley, es que reposa en estos bloques constitucionales en los que descansa la educación, que es el derecho a coger la educación de preferencia. Entonces, debemos subsidiar la oferta o la demanda. Debemos promover que el financiamiento, y que ahora se está promoviendo, que es solamente un brazo de un sistema de financiamiento que tiene que ser mucho mayor, donde participan los públicos y los privados. Yo sí creo, yo sí sostengo que en la educación debe participar el Estado. Yo sí creo que en el caso peruano tenemos muchos problemas y muchos inconvenientes con la educación pública, pero sí creo que el Estado debe participar en iguales condiciones que el de la iniciativa privada. Un sistema educativo que se complemente, que articule y que eso no lo hemos visto hasta ese momento. Entonces, específicamente en el caso de los vouchers educativos, lo que hay que promover es precisamente un empoderamiento de los padres de familia, subsidiando la demanda para que sea el estudiante o el padre de familia de la educación básica que elija a qué colegio público o privado, con qué tendencia de aprendizaje quieran poder enseñar. Mis 5 minutos se han agotado. Muchas gracias por la invitación y gracias a la Gracias, doctor. La palabra ahora del doctor Carlos del Pozo. Señor decano, el ilustre Colegio de Abogados de Lima, señor ministro de Educación, realmente nos hemos encontrado con un sistema novedoso, con un sistema que nos permite a nosotros discutir, poder evaluar que es una alternativa interesante, obviamente interesante, que en alguna medida se ha venido usando como los pagos en los colegios privados a los profesores de los colegios privados por parte del Estado. Esto permitiría de repente ya ir a un sistema mayor, que sea el Estado el que dé la educación privada, y de esta manera los privados podrían dar una mejor educación. Lo lamentable, más bien en lo general de nuestra vida y de nuestro sistema, es que nosotros vivimos permanentemente haciendo revoluciones o permanentemente modificando nuestros sistemas y no terminamos de desarrollar el nuestro. En el sistema educativo, a partir del 2017, se inició algo que debía ser, ¿no es cierto?, una verdadera revolución, como es el cambio de evaluación. Ya no hay pues, el 20, el 18, el 17, sino hay el ABC, etc. Y esto permitiría una interrelación y un empoderamiento de parte de los padres de familia frente a la actividad educativa en general y frente a la permanencia y participación entre colegio y padres de familia. Esto no ha podido ser posible o se ha venido deteniendo, no ha tenido una evolución normal, porque nosotros a partir del 2020 hemos dejado prácticamente todo lo que veníamos haciendo antes del 2020 y nos hemos chocado con una realidad totalmente diferente. Este sistema creo que es interesante. Si en todas partes, en Argentina, por ejemplo, hablaban de la necesidad de empoderar más al sistema educativo gubernamental,
la posibilidad de que el Estado mejore la educación de los colegios con una mejor calidad. Nosotros con este planteamiento decimos, está bien, ahora vamos a empoderar a los padres para que los padres digan, o voy al sistema educativo del Estado o voy al sistema particular. Y consecuentemente con eso, si es que yo voy al sistema particular, porque sabemos bien que el sistema educativo particular va a haber una mejor posibilidad de aprender o de transmitir conocimientos o de transmitir una educación mayor, entonces obviamente nos vamos a ir al sistema privado. Interesante, es interesante, pero dejamos totalmente aislado, dejamos totalmente fuera de contexto lo que hemos venido desarrollando seguramente desde el inicio de la República, que es una educación, ¿no es cierto?, obligatoria a partir de que debe dar el Estado. Es interesante una alternativa de esta naturaleza que nos ha presentado el IDN, y bueno, habría que estudiarla, habría que analizarla, porque vivimos en un país no uniforme, en un país totalmente diferente al que podría verse en Latinoamérica. Igualmente su desarrollo es totalmente diferente y su desenvolvimiento de la misma manera. El Perú necesita seguramente tener un sistema permanente, un sistema en el cual podamos nosotros continuar con una política determinada, no estar cambiándola permanentemente y hacer que lo permanente sea lo temporal o lo temporal sea lo permanente. ¿Qué es finalmente lo que se necesita en la sociedad peruana o qué es lo que necesita el Perú? Lo que necesita el Perú básicamente es la formación de buenos hombres, la formación de hombres íntegros, leales, honestos, y esto se va a hacer o se va a conseguir solo a través de una educación fuerte, de una educación permanente y no de estos cambios constantes de lo que sucede en los sistemas educativos. Nosotros nos acordamos mucho, ¿no es cierto?, que el Perú siempre nos decían que era un país o una república inconclusa, que no había terminado de formarse y nunca termina de formarse, porque venimos haciendo una serie de experimentos que en vez de hacerlos bien, nos hacen mal. Pero creo que todas las alternativas que se presentan, como en este caso de la propuesta del instituto, es interesante poder evaluarlo, poder discutirlo adecuadamente y fundamentalmente aprovechar los errores que se han venido dando en otros países. No importa que no sea el modelo que nosotros quisiéramos seguir, pero sí aprovechar esos errores para reforzar lo que necesita todo el Perú: tener buena educación de nuestros niños para que sean mejores hombres el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Antes de continuar con el congresista y con el ministro, le pido la palabra al decano, doctor Bazán, por favor. Señor doctor Óscar Becerra Sierra, ministro de Educación, profesor universitario. Señor congresista Alejandro Cabero Alba, congresista de la República. Señor doctor Luis Lescano Sáenz, presidente de la Comisión de Educación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Martín del Pomar Saitone, investigador de este instituto. Señor doctor Carlos del Pozo Torres, director de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Señores abogados, damas y caballeros, es importante la educación
en un país. Es importante para la formación personal de cada uno de los ciudadanos. Es importante para la formación del concepto de nación. Es importante para el crecimiento de un país. Claro que es importante. Todos nosotros sabemos que sin educación finalmente no podremos prosperar como prosperan los demás. Entonces todos estamos de acuerdo en esta mesa que la educación es un tema importantísimo para el futuro, para el presente, para subsanar los errores del pasado. Y nos trae una propuesta por parte de este instituto para ayudar a que el Estado cumpla ese rol fundamental, haciendo que la educación sea ayudada por las fuerzas de aquellos que tienen capacidad para invertir y brindar ese servicio a todos los ciudadanos. Interesante, porque antes pensábamos que solamente el gobierno tenía que hacer la inversión. Es más, hubo un tiempo en que se construyeron las unidades escolares, en que el tiempo de la educación era de tiempo completo para aquellos que éramos estudiantes, y íbamos en la mañana y íbamos en la tarde. Después nos cambiaron y nos hicieron ir en la mañana o en la tarde o en la noche. Y se redujeron las horas de estudio de horas de 60 minutos a horas de 45 minutos. Y después se suprimieron cursos. Se suprimió educación cívica. Se suprimió historia. Se suprimieron muchas cosas. Y ahora le preguntamos a algunos jóvenes, ¿quién es Simón Bolívar? ¿O quién es Miguel Grau? Y no sabe. Entonces algo está fallando. Algo no está bien en el sistema educativo. Y que hay que encontrar soluciones, sí. Por eso el Colegio de Abogados de Lima, en estos diálogos para el desarrollo, ha abierto las puertas para que podamos discutir de esto, que son temas centrales para la nación. Temas centrales fueron para nosotros y serán para nuestros hijos y serán para nuestros nietos. Queremos un país mejor, empieza por la educación. Y nos alegra mucho haber escuchado que están haciendo un plan a 15 años. Está muy bien que se mire al futuro. 20, por lo menos, una generación. Tal vez un poco más. Pero se arranca ahí. Y eso es algo que hay que felicitar, y el Colegio de Abogados de Lima lo felicita. Pero hay algo en lo cual tenemos que hacer nuestra queja, señor ministro, señores congresistas. Y es un tema que ha tocado nuestro director de ética. Nosotros tenemos aquí la obligación de cuidar del ejercicio de la profesión. Pero no solamente del ejercicio de la profesión, sino de aquellas personas que son los abogados que ejercen la profesión. Y por lo tanto tenemos problemas. Problemas cuando vienen los ciudadanos y se quejan contra los abogados, por diversas razones. Cuando son temas del ejercicio de la profesión, son temas éticos y por supuesto los juzgamos. Hemos tenido más de 4 años de atraso en los procesos y ahora nos hemos puesto ya casi al día en todo en nuestra gestión. Pero nos tocan otros temas que realmente son personales y que sin embargo comprometen a lo que un abogado debe ser. Un abogado debe ser, lo dijo el doctor Del Pozo, un hombre bueno, un buen hombre, un hombre digno, un hombre honesto. No solamente eso, sino también debe, con el ejemplo, dar fe a los demás y dar la muestra de que nosotros respetamos las leyes y actuamos dentro del sistema jurídico peruano. Y además
que defendemos a la democracia. Y lamentablemente nos han tocado casos en los cuales se denuncia al abogado por temas personales que son absolutamente inadmisibles, como la comisión de delitos contra su propia familia. No quiero citar los casos, ya en algún momento se harán públicos. Ahora no puedo. Pero señor, no pueden llegar los abogados hasta aquí con deficiencias de formación moral. Estoy seguro, absolutamente seguro, que su mamá y su papá supieron cuando tenía 2 años decirle: pórtate bien, haz las cosas. Y de repente, esa formación que fuimos recibiendo en nuestra casa, en algún momento de la educación primaria, de la educación secundaria y de la educación en la universidad, se perdió. Y se tiene tolerancia con aquellas cosas que nosotros sabemos que no podemos hacer. Hemos visto en la aprobación de los programas de estudio para las universidades que la ética no forma parte de los planes de estudio. O sea, no nos interesa si aquel que es el abogado, el médico, el ingeniero, el contador tiene o no tiene formación ética. Dicen que porque la moral se aprende en la casa. Sí, pero lo que se aprende y no se cultiva y no se mantiene, se pierde. Entonces la formación también tiene que darse en los colegios y tiene que darse en las universidades. Queremos tener gente que sepa defender la democracia, primero tiene que saber qué cosa es la democracia y cuál es la organización de su país. No hay formación cívica como teníamos antes. Pedimos, señor ministro, reconsiderar estos temas, porque el Colegio de Abogados de Lima iba a hacer un pronunciamiento al respecto, pero salió aprobado el reglamento. Ahora lo que vamos a hacer es un simposio para discutir esos temas y también seguramente, si usted tiene la bondad, nos visitará para escuchar no nuestras quejas, sino nuestras sugerencias al respecto. Pedí el uso de la palabra porque en este momento estamos en una premiación al otro lado y también requieren de mi presencia. Y yo estaba programado para hablar justo al último. Entonces, le dejaré a los señores expositores que sean quienes den las últimas palabras, a ustedes para que hagan las preguntas, porque si el pueblo, las autoridades y todos aquellos que tenemos interés en la formación nuestra y de nuestros hijos no participamos, entonces no lograremos con ese aporte mejorar al país. Muchas gracias. Bienvenidos al Colegio de Abogados de Lima. Antes de darle la palabra, yo quiero seguir generando un contexto para que entiendan el grado de alarmismo tan alarmante del sector de educación de nuestro país. Nos decían que la pandemia había revelado el fracaso del sector salud. ¿De acuerdo? Bueno, también lo ha hecho el sector de educación, ¿no les parece? Un sector que tenemos que todos tomar conciencia y no porque ya no seamos escolares, olvidarnos del tema y dedicarnos netamente a nuestros asuntos. Porque algo bueno también que ha pasado en todo este proceso dramático en los últimos 2 o 3 años, más político en nuestro país, es que muchos de nosotros hemos despertado, nos hemos inmiscuido en política, y eso es algo bueno. Yo soy de los todos están acá ustedes inmiscuyéndose en la batalla del campo de las ideas. Pero fíjense esto, el Perú está en el puesto 64 de 77. 64 de 77, somos la cola en la evaluación PISA. Actualmente, porque antes también se acuerdan que siempre decían, el peruano está muy acostumbrado a decir no hay plata, no hay plata, no hay plata. Lo que sea lo tenemos es plata. Ahora, 35.8 mil millones de soles presupuesto asignado a educación en el año 2022. Entonces, teniendo 4.2% del PBI, ya no hay excusa. No hay excusa para lo que tenemos. Tenemos que copiar las partidas que han funcionado
y no persistir, como decía hace un momento, en el fracaso. Ahora sí le cedo la palabra al magistrado secretario del Parlamento. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir esta tarde a esta conversación sobre colegios educativos, al Colegio de Abogados, al Ministro de Educación por acompañarnos esta tarde. Lamento que a veces tengamos que citar a los ministros del Congreso a hablar cosas que no son tan importantes como las cosas importantes y de fondo que hoy estamos discutiendo aquí. A Diego y a Martín y a Ilat por el estudio que han presentado y que ayuda a poder profundizar en la discusión que vamos a tener el día de hoy sobre este proyecto, que voy a pasar a explicar en un momento, y al doctor Del Pozo y al doctor Lescano Bueno por poder apoyar y aportar en este debate que es muy importante. Yo quiero explicarles un poco en qué consiste el proyecto, en qué consiste el sistema, y básicamente comenzar con un diagnóstico que ya explicó Diego muy bien y que es el fracaso total del sistema educativo. El fracaso es absoluto. Por mucho tiempo se dijo que el Perú no invertía en educación o no gastaba lo suficiente en educación. Hoy día en el Perú el pliego presupuestal más grande del Perú es el presupuesto educativo. 35.000 millones de soles. Se gasta más en educación de lo que se gasta en infraestructura, de lo que se gasta en salud, de lo que se gasta en defensa, de lo que se gasta en cualquier otro pliego presupuestario. El más grande es educación. Y sin embargo, estamos en la cola de la prueba PISA, en la cola de la educación en América Latina. Tenemos profesores como Pedro Castillo y eventualmente no estamos logrando los objetivos que como país debemos lograr. La gran mayoría de ese presupuesto, de esos 35.000 millones, se va en pago a docentes y a beneficios a docentes que no retribuyen ese ejercicio en darle a los alumnos una buena calidad educativa. Y se tira el agua al río en educación que a los chicos no les sirve, y educación que no es competitiva, y que tenemos que comenzar a cambiar. Y la pregunta es, ¿cómo se cambia esto? Han habido muchos intentos en el Perú de cambiar la educación. Ha habido intentos de hacer una reforma magisterial para que se exijan una serie de evaluaciones y de capacitaciones a las cuales los maestros se han opuesto históricamente, ¿no? Y han querido que los repongan, y aquellos que se les evaluaba y se les jalaba, buscaban en el Congreso o vía Poder Judicial volver a la carrera magisterial, y así han pasado más de una década. Porque finalmente lo que los va a hacer, y es lo que plantea este proyecto, lo que lo va a hacer mejorar, ¿qué es lo que hace mejorar a cualquier otro funcionario o persona del sector privado? Que se llama la competencia, y ponerlos a prueba bajo las fuerzas del mercado, y a ver si los padres de familia o los alumnos escogen sus servicios como maestros, porque solamente las fuerzas del mercado del ciudadano y del uso de su libertad van a determinar si yo considero que esa es o no una buena educación y que merezco realmente lo que estoy pagando, finalmente yo, no el Estado. Pero como bien dijo Martín, lo que se gasta en educación no sale de un cofre, no crece en los árboles, es dinero que a todos nosotros nos sacan de nuestros impuestos, ¿no? Para poder financiar la educación. Entonces, básicamente esto lo que hace es crear un mecanismo de competencia por el lado de la demanda. Lo que hace es se le entrega un voucher o un cheque al padre de familia para que él pueda decidir con ese dinero que gastaría el Estado en un año en un alumno, que es aproximadamente $1.000 por alumno por año, si es que el sector privado es capaz de darle en esas mismas condiciones una mejor educación. Y compite el sector privado con el sector público y se ponen a prueba. Eso va a ser mejor que cualquier ley de reforma magisterial o cualquier evaluación que quiera hacer el Ministerio de Educación. Va a ser la gente
la que juzgue y ponga a prueba al sector magisterial en el país. Y esa es la idea de fondo del proyecto. Se le entrega y se empodera al padre de familia. Se le entrega un voucher, básicamente, para que él escoja. Ahora, no se trata, el proyecto no plantea que escoja cualquier escuela privada. Evidentemente tiene que existir algún nivel de calidad, porque comprar educación no es como comprar un refrigerador o como comprar una licuadora. Finalmente tiene que ver, hay muchísimas externalidades asociadas a la movilidad dentro del mercado educativo. Entonces, evidentemente tiene que garantizarse un estándar mínimo. La ley lo que hace básicamente, el proyecto de ley básicamente lo que hace es establecer qué es un voucher, en el primer artículo. Y en el segundo crea el registro de colegios elegibles, que básicamente lo que hace es dándole una flexibilidad al Ministerio de Educación, porque evidentemente tiene que existir una flexibilidad en los criterios para que esta capacidad que tenga el Estado de dar un voucher pueda diferenciar el lugar donde se otorga o el nivel socioeconómico de los estudiantes, ahí donde se ofrecen los vouchers, pero que cumpla ciertos criterios, ¿no?, que están enumerados en el artículo 2, que tienen que ver básicamente con, por ejemplo, requisitos mínimos de infraestructura, requisitos mínimos de horas lectivas, de que sean colegios que tengan educación básica y educación regular, que hayan podido acreditar cierto número de años en el mercado educativo para más o menos saber que han tenido cierta experiencia en lo que están haciendo, ¿no? Contar ciertos espacios de por ejemplo, lugares al aire libre para que los alumnos puedan hacer deporte, arte, música, ¿no? O que tengan además los estándares de tecnología adecuados, internet, cosas básicas que en el siglo XXI cualquier centro educativo de calidad debería. Les vaya a pasar algo. Entonces los mandan al colegio y los recogen 12 años después y efectivamente no les ha pasado nada. O sea, no creo que eliminar el ministerio o la función pública de ofrecer educación sea la solución. Yo creo que la solución es hacerlo bien. Sí se puede, y por eso estamos proponiendo el plan de emergencia. Sí se puede hacer 4.000 colegios al año. Y en 15 años vamos a tener renovado todos los colegios del país. Una de las cosas que no quisiera dejar de mencionar es que a la par de implementar los vouchers, donde usted ha dicho, con los 700.000, sería bueno hacer un programa de desburocratización y desregulación para que el privado pueda entrar mientras. O sea, más que de regulación, yo digo, quitar el sesgo anti-educación privada. O sea, en el ministerio se odiaba a la educación privada y todavía se odia. El mundo odia a todo lo que sea privado, porque no los contratan para hacer consultorías que no sirven para nada. Pues. Entonces, ese es el problema. O sea, pongámosle a los privados las mismas exigencias que nos ponemos a nosotros. Inaceptable, ¿no? O sea, no podríamos aceptar que un privado tenga un colegio que en cualquier momento se le puede caer el techo encima a los chicos, como se les ha caído hace poco a unos chicos en Chancay. O que estén construidos en sitios donde pasa como acaba de pasar, se han salvado de milagro los chicos del colegio temporal, porque acababan de salir al recreo, escucharon el ruido, salieron corriendo y ni un solo chico murió y ni un solo maestro. Lamentablemente sí han desaparecido y han muerto la mamá, por lo menos de uno de los chicos al parecer. Pero ni un niño fue afectado porque no estaba en el colegio. El colegio estaba construido ahí en el medio donde va a pasar el... ¿Y quién le dio permiso? ¿Quién hizo el estudio? Entonces, tenemos que tratar de que funcione bien, eliminarlo, porque en países como el nuestro, hay un economista también famoso de la Universidad de Chicago que dice: podemos convencer a los ricos de hacer el bien, pero no podemos convencerlos de dejar de hacer mal, porque de eso viven. Entonces, seamos cuidadosos con ese tema de vamos a eliminar todo, vamos a poner en manos a los privados, porque también los mismos privados, los mismos públicos que se tiran la plata ahora, cuando son privados también lo hacen, y si no, no habría Club de la Construcción, no habría Odebrecht, etc.
Vamos con una siguiente pregunta porque se nos anda dentro. Una breve del doctor Ángulo. Perdón, quisiera aclarar un poquito sobre el ministro Oscar Becerra está heredando una bomba de tiempo, eso es cierto, porque él no tiene la culpa de lo anterior. Por ejemplo, los profesores que trabajan en el COA ganan muy bien, pero no se trata de cuestión de dinero. Yo tengo aquí el currículum. Y en el currículum, nadie habla sobre qué son las rutas de aprendizaje. ¿Y cuál es el enfoque que tienen ahorita todos los colegios públicos? No voy a hablar de los privados, porque en colegios privados, contados con los dedos de la mano, son buenos, nada más. Porque hay colegios particulares como Chifa. Pero estoy hablando de los colegios públicos. El COA, por ejemplo, no soluciona el problema de la educación en el Perú, porque de 8 millones de alumnos, solamente apenas puede llegar al 1%. Sin embargo, hay calidad de educación. Y no me dejan mentir los que conocen el COA. Quienes enseñan cuánto gana un director, cuánto gana cada profesor. Y son profesores competentes. Eso mismo lo puede hacer los colegios públicos del Perú. Pero ¿qué pasa? Están haciendo rutas de aprendizaje. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no se escucha decir al ministro de Educación, lo que hacemos es rutas de aprendizaje? ¿Qué son rutas de aprendizaje? Es educación bancaria. Yo no le voy a explicar por falta de tiempo lo que dice Pablo Freire. Hemos retrocedido. ¿Pero cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. El tema es empoderamiento de los padres de familia. Por ejemplo, aquí en el peruano salió la pregunta es que los padres de familia ahora pueden ellos revisar los contenidos. Y la pregunta es de que se han dado cuenta de que a sus hijos no le están enseñando de acuerdo a las competencias. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? La tercera vez que dice lo mismo, pero no pregunta. La pregunta es, ¿por qué no se sigue lo que dice el currículum sobre competencias y no rutas de aprendizaje? Porque con rutas de aprendizaje no es diferente metodología. Esa es la pregunta. ¿Por qué no volver a enseñar esto? Voy a dar paso a otra pregunta que sea materia de lo que estamos discutiendo esta noche, gauchos educativos. No le escuché bien. Esa es la pregunta. Bueno, el tema con los documentos que usted muestra, que efectivamente son las cosas que salen del ministerio, una de las principales razones por las que los documentos que salen del ministerio no funcionan es porque los maestros que tienen que implementarlos no los entienden, porque la buena parte de los maestros peruanos no entienden esos documentos, porque en la universidad no los formaron para eso y porque es muy complicado el lenguaje. Entonces, no se trata de hacer grandes cosas en términos teóricos, sino que los maestros que tenemos las entiendan y las puedan hacer. Gracias. Yo quiero comentar dos cosas que me han saltado en los comentarios. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué es que no puede tener en Perú todos los colegios públicos como los COA, los colegios de alto rendimiento? Esa es un poco la pregunta. Efectivamente, hay dos razones. No hay maestros y no hay alumnos. Los COA son colegios de alto rendimiento, con los pocos y mejores profesores que hay en el país y con los pocos y buenos alumnos sobresalientes de todo el país. A un alumno sobresaliente se le manda a un COA. Son colegios, digamos, top del ranking público. El señor dijo, ¿no? Hay muchos colegios privados como Chifas. Pero yo le aseguro, señor, que hay muchos más colegios privados buenos, así hay más privados que públicos, muchos más colegios privados buenos
de los colegios públicos, porque lo que se crea es un mercado donde pueden haber colegios privados buenísimos y pueden haber colegios privados malísimos, y de todo precio y de toda calidad. Lo mismo en el sector público. Hay colegios con buenos profesores de altísimo rendimiento, hay colegios públicos pésimos, ya lo mencionó el ministro, unidocente, con 20 alumnos para todo primario. Entonces, la pregunta, y esa es la que trataba de contestar cuando discutimos el sistema de vouchers: ¿cómo creamos competencia entre ambos sistemas? Porque yo sí creo que no se trata de acabar con lo público, porque yo no soy anarcocapitalista, yo soy liberal. Creo que el Estado tiene que existir en algunas cosas. El premio Nobel de Economía Ronald Coase, que ganó el premio Nobel de Economía con un ensayo muy bueno que les recomiendo leer a todos, que se llama La teoría del costo social. Él hablaba de qué intervenciones en el Estado son buenas y qué intervenciones en el Estado son malas, y cuándo sirven y cuándo no sirven. Y básicamente lo que dijo Coase, para resumir, es que las intervenciones en el Estado que funcionan y que sirven y que son útiles son aquellas que sirven para reducir costos de transacción. Que una intervención que más bien le suma costos de transacción a la gente, o sea, en algunos términos hace la vida más difícil, es una mala intervención. ¿Cuál es una buena intervención, por ejemplo? Infraestructura básica. Si yo soy un agricultor de las alturas de Cajamarca y quiero sacar mis productos a la ciudad, pero resulta que no puedo porque no hay carretera o es una trocha espantosa, necesito contratar el doble de precio en el flete, ¿no? Esos son costos de transacción. ¿Cuál es la mejor inversión del Estado? Una carretera. ¿Cuál es una buena inversión del Estado que reduce costos de transacción? La educación, la salud. Por eso son derechos constitucionales, son derechos fundamentales. La pregunta es cómo creamos los mecanismos de asociación público-privadas que permitan calidad, precio y satisfacción del derecho constitucional que tenemos todos a vivir con salud y con educación. De eso se trata, y eso es lo que busca el sistema. Entonces, el ministro me ha hecho notar una cosa muy interesante, que es, efectivamente, ¿qué ocurre si es que el ministerio, ¿no? Nombra a dedo, como hace ahora o estaba haciendo la SUNEDU, ¿no? Y como ha dicho la señora Juan Pablo, que bajo su gestión se acabó con la licencia de las peruanas, como si se supone que la SUNEDU no era autónoma, no era independiente, ¿no? Ella designaba qué universidades se le quitaba la licencia o cuáles se la daba, ¿no? Entonces, claro, para evitar que esas cosas ocurran en el futuro, porque además, yo sé paso, la SUNEDU, de las 150 universidades que había, le delegó la licencia a 50, de las cuales 47 eran universidades privadas. Solo 13 eran universidades públicas, porque obviamente el Estado no se cierra a sí mismo, ¿no? Como ustedes comprenderán. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar este sistema? Y sería interesante, por ejemplo, discutir si pudiéramos, en vez de tener la selección a dedo del Ministerio de Educación, qué colegios son elegibles o no, tener un ranking independiente elaborado por empresas certificadoras. Eso podría ser una alternativa, me ha parecido muy interesante y voy a plantearlo. O sea, este es el comienzo de un debate. Y me gustaría también que cuando ustedes hagan sus preguntas tengan alternativas o nos den ideas de cómo se puede mejorar. Aquí no está nada escrito en piedra, ¿no? Pero, sí, gracias, muy interesante. De la señorita que está allá, que fue la primera en levantar la mano. Buenas preguntas. Mi nombre es María Verónica Levín. Yo hace 7 años, casi 8 años, que creé un sistema en donde los niños pueden estudiar, que es un sistema de cómputo que el día de hoy funciona. Y si, señor ministro, usted tiene necesidad y no sabe cómo llegar a esos 300.000 niños, yo tengo la solución. Hemos dado vuelta en 17 años mostrando nuestra plataforma que tiene
aplican correctamente las leyes que ya fueron aprobadas, ¿Tiene alguna pregunta para el ministro o para el panel? ¿cómo podríamos solucionar la ineficiencia que hay en este minuto en las mujeres y en la red que no permiten y que traban el sistema de construir para los padres que esperan recibir una mejor educación? A mí me parece que es una opción interesante y que... Disculpe, pero la pregunta era para el ministro, para que él pudiera responder cómo solucionar la Le ignorancia. entendí la pregunta, el tema es que la he hecho al panel y el ministro probablemente si quiere contestar también lo va a hacer. El ministerio, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de INAP, es necesario, porque necesita fiscalizar. Cuanto más hace el Estado, más probabilidades hay de que se equivoque o se corrompa. Cuanto menos haga, menos probabilidades hay. Si la función del ministerio es solo fiscalizar y orientar, probablemente pueda hacer esa función con mejor resultado. El homeschooling o los colegios privados siguen siendo para nosotros una buena opción, es una mejor opción, siempre que tenga fiscalización del Estado. Y para contestar la afirmación del señor, ya el 60% casi de los padres de familia de Lima han decidido a qué colegio o qué servicio quieren escoger. Casi el 60% va a colegios privados. Básicamente por esta razón. Esta es gratis, esta cuesta. ¿Cuál escogen? Esta, la que cuesta, porque la que es gratis está vacía. Eso es lo que está pasando ahorita. Sí es gratis, imagínense qué malo es el sistema, que aunque es gratis, no lo usan. Yo quiero hacer una precisión complementaria que me parece además fundamental. Hablaste, mencionaste de la posibilidad de eliminar la educación. Y ese es un gran error. Te voy a explicar por qué. Porque en el sistema de educación superior allí confluyen una serie de actores. Confluyen estudiantes que son el eje principal del sistema. Confluyen las instituciones educativas, organizaciones civiles. Pero tiene que haber un ente rector que no solamente supervise, que lo organice. Y la respuesta la tienes en la Constitución política que le asigna al Estado fundamentalmente dos lineamientos en la referida. El establecimiento de los lineamientos académicos generales, no dice lineamientos específicos, generales, porque lo otro está dentro de la autonomía de las instituciones de derecho. Y además, el establecimiento de las condiciones básicas de la organización y si no un ente rector, esto no funciona. Y eso es el ente rector que corresponde al Estado, en este caso a la mujer. Y sobre los vouchers, que es el tema que se está hablando, nos estamos olvidando que es un tema de costos, es un tema de financiamiento. Nosotros hemos tenido en el país, esto ha pasado en Latinoamérica, los primeros 20 años de este siglo, absolutamente de crecimiento económico. Y con ese crecimiento económico también creció la educación. El gran impulsor de la educación y de la educación es el desarrollo del país. De allí la necesidad de proteger el régimen económico que tenemos actualmente y que ha permitido el desarrollo del país. Entonces, los roles que puedan ser mal implementados, mal ejecutados, no tienen que afectar una estructura que tiene el Estado, específicamente el sector educativo, donde el rector que debe hacer lo necesario para que esto. Gracias. Vamos a hacer una pregunta, por favor, porque Quisiera no un me derecho a réplica, por favor. no es un conversatorio, porque el otro día Me deja cortado la INE me privado, quiero que ahora recordar el momento terminado. Amigo, disculpen, muy breve. Nosotros somos padres organizados y nos interesa, después de la reunión mañana pasada, acercarnos y conversar con ustedes sobre lo que dice el señor del Comar del 60% que hemos decidido o no. Bueno, yo solamente quiero hacer algunas pequeñas cosas y directamente al ministro. Primero, que esta última semana se acaba de publicar
los resultados de la evaluación muestral del año 22 y bueno, la catástrofe, porque lo que se pasa en las escuelas del Perú es una catástrofe. Los resultados que ya estaban previstos por el Banco Mundial. El Banco Mundial señalaba que por los efectos del COVID no es tan exacto que se aprendió alternativamente en esos 2 años. Si hasta el año 19, según el ministro Benavides, que en el examen correspondiente decía que 9 de cada 10 escolares que terminan secundaria no aprendían nada, y Benavides debía renunciar solamente a declarar eso, porque lo decía como si fuera una cuestión maravillosa. Si hasta el 19 los escolares, según esa evaluación de Benavides, no aprendían nada de nada, en estos 2 años y pico de crisis se ha decrecido. Y acá el ministro ha prestado un informe donde dice que en la evaluación del año pasado los escolares del Perú han retrocedido los niveles del 19. Eso es una catástrofe. Y respecto a los colegios, y voy a abreviar, disculpe señora Cruz, respecto a los colegios de jornada completa, no sirve. No es cierto, porque los colegios que tienen 8 horas contra los que tienen la jornada regular, por ejemplo, el Emilia García, un colegio donde nosotros participamos, es un colegio de jornada regular. Comparémoslo con el Melgar, que está a 5 cuadras. Los del Melgar aprenden menos que las señoritas del Emilia García. Habrá que evaluar los motivos y las causas. El gobierno propone alternativas de extensas jornadas sin alimentación y eso no sirve. La jornada completa se detuvo hace más de 4 años en el incremento y quedó ahí. Termino con la pregunta del señor ministro. Ante esa desgracia educativa, cuando San Marcos, hace año y medio, tuvo que bajar el nivel para que ingresen, porque estaban jalados los escolares que no habían podido ingresar adecuadamente por razón del COVID. Tuvo que bajar el nivel. De acuerdo a la propuesta que usted tiene de una reforma a 15 años, etc., no sé si estará considerado la posibilidad de repente de extender 1 año el tiempo de la escuela para que los escolares que 3 años no han aprendido absolutamente nada puedan recuperar. Y no estoy hablando de lo que ya salieron. La posibilidad de extender. Muchas gracias. Hace más de 20 años, alguien del ministerio, cuando yo estaba en el sector privado, me preguntó qué opinaba sobre extender 1 año más la educación secundaria. Y mi respuesta fue, y sigue siendo la misma: si a alguien le estás dando veneno de a poquitos, darle más ayuda o daña. Si estamos haciendo las cosas tan mal y queremos darle más de eso, porque yo entiendo la frustración, y no es cierto que hayamos anunciado que no han aprendido nada. Cuando yo entré al ministerio, la directora de Educación Básica Regular tuvo la osadía de afirmar que en los 3 años de pandemia los alumnos no habían aprendido absolutamente nada. Esta señora ya no está. Porque en esos 3 años los alumnos han aprendido, y han aprendido muchas cosas. No necesariamente las cosas que pedimos, que además hemos demostrado en nuestras vidas que no servían para gran cosa. Yo les pregunto siempre a los adultos, y les pregunto a ustedes, chicos y chicas, ¿quién se acuerda qué cosa es un serpentecio? A ver, que levante la mano. ¿Quién sabe qué cosa era el teorema de intersección de las medianas del triángulo? Esas 2 cosas las aprendieron en el colegio y les tomaron examen y aprobaron. ¿Dónde están? ¿De qué sirvieron? Entonces no se sientan tan mal de que los chicos que supuestamente no han aprendido durante la pandemia están gravísimos, porque 2 años después igual se iban a olvidar de eso. Así de mal enseñamos en general en los sistemas educativos formales. Las cosas que realmente valen la pena se aprenden para siempre, y lamentablemente esas no las miden los sistemas de evaluación. Y lo que han mostrado los resultados es que efectivamente los chicos de primaria están
están peor que antes de la pandemia, pero los chicos de secundaria en varios temas están incluso mejor que antes de la pandemia. Y lo que estamos midiendo ahora para validar si realmente este deterioro es tan grave como lo pintan es cuánto de lo que sabían antes de la pandemia y que ya no se mide todavía lo recuerdan. Porque así como ustedes se han olvidado qué cosa es un cerventecio y qué cosa es el teorema de disección, y podría preguntarles 10 cosas más y seguro que no se acuerdan ninguna, pero cuando se las midieron, cuando acababan de terminar ese año escolar, sí sabían eso. Y 2 años después no la saben. Entonces, vamos a medir si los chicos que están hoy día en 6º grado se acuerdan lo que aprendieron en 3º. Y si no se acuerdan, entonces no había otro perjuicio por la pandemia. Si todo lo que hace falta para entrar a una universidad se puede aprender en 5 meses de asistir a una academia, entonces ¿para qué queremos darles un año más? Démosles 6 meses buenos para que entren a la universidad. Y no es cierto que San Marcos tuvo que bajar sus estándares, porque los exámenes de admisión no tienen nota probatoria. Los exámenes de admisión solamente definen un ranking y los alumnos entran por orden de méritos en función de las vacantes que hayan. No hay nota aprobatoria o desaprobatoria. Lo que queremos hacer en relación con las universidades, y eso es otra de las cosas que estamos proponiendo, es que debe haber un examen único a nivel nacional para todos los alumnos de quinto y secundaria. Y se publica un ranking del primero al 400.000, y con esa nota se presentan a las universidades, como hacen todos los países del mundo. Somos el único país donde si un alumno quiere presentarse a 4 universidades tiene que dar 4 exámenes. En Colombia, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Europa, el alumno termina el colegio y con esas notas se presenta a la universidad. Entonces, no nos dejemos engatusar con los números, porque yo respeto al Banco Mundial, pero son los que nos venden las consultorías. Y acaban de darnos un préstamo por 120 millones de dólares, 100 millones de dólares más 20 que tiene que poner el país para mejorar la calidad de la educación superior. Y estoy llamando al representante del Banco Mundial porque quiero cambiar los términos, porque hay 30 millones de dólares para consultorías. Entre ellos, para definir las misiones de los institutos tecnológicos superiores. Como si definir fuera tan complicado. La misión. Uno se mete a Google y en 5 minutos tiene la misión, visión y objetivos a 5 años de un instituto líder en el mundo, y hacemos cut and paste, que es seguramente lo que van a hacer los consultores que cobren esos 30 millones de dólares. Bien. Vamos con esta última pregunta y tenemos que concluir el evento. Nos ha ganado la hora. ¿Para qué es la pregunta? Para el ministro y para las personas que están proponiendo el sistema de autos, para todos. Ya. Me gustaría agradecer la oportunidad de poder preguntar, y es necesario hacer esta extensión, no voy a pasarme más de 2 minutos o 1 minuto. Qué hermoso es cuando las diferentes posiciones políticas se unen el día de hoy, entre izquierda, centro, entre centro-derecha y entre los liberales, para poder hacer un consenso. Porque qué hermoso es preocuparse por la educación del Perú. Y es aquí donde va mi siguiente pregunta. Ya vemos que el sistema SIS, en el cual muchas personas deseaban atenderse, ¿no?, en el sistema de salud, decidían ir en especial a algún hospital. Entonces, ¿qué cosa hizo el Estado? Si por A o B tú eres de ATE, te vas a atender en un hospital de Vitarga. Si tú eres de Lima Centro, te vas a atender, si no me equivoco, en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces, si yo uso esa analogía, me pongo a pensar, ¿qué pasaría si es que los padres de familia deciden escoger los colegios privados de ATE porque están uno de los mejores colegios en ATE, vamos a ponerlo de ejemplo así, y digamos que los padres de familia que viven en San Juan de Lurigancho deciden escoger que sus hijos asistan al colegio de ATE? Porque imaginemos que existe un colegio muy bueno en ATE y digan, yo quiero que todos mis hijos, todos los chicos de todo Lima vayan a tal colegio de ATE. Entonces, ¿qué podría hacer el sistema de vouchers? Esa es la pregunta. ¿Qué podría hacer el sistema de vouchers para que eso no ocurra? Para que no ocurra lo mismo que ocurre como SIS,
Y lo mismo que ocurre aquí en el sistema de vouchers. La propuesta es que funcione a través de la SUGEL. ¿Quieres que responda tú? ¿Sí? La libertad para poder utilizar el colegio que los padres dispongan es absoluta. Si un padre de familia considera que quiere poner a su hijo en un colegio que está más distante, lo va a poder hacer. La idea es que la competencia genere también que el padre elija no solamente el mejor colegio, sino un colegio que esté cerca, un colegio que tenga una característica dependiendo de las cualidades o capacidades de su hijo. Claro, si el mejor sitio es el de allá, hay familias que incluso deciden hasta mudarse para vivir cerca al colegio donde van a llegar a sus hijos. Libertad total, que el padre de familia sea el que decida de acuerdo a las características del colegio de su hijo. Eso pasa en todas partes del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en Estados Unidos no. En Estados Unidos tienes que ir al colegio de tu barrio. Si quieres otro colegio, te mudas. Aquí no tenés, ni los chicos viajan 2-3 horas a veces. Y en Lima viajan menos, en la selva viajan 6 horas en promedio. Tenemos que terminar. Disculpen, otro día hacemos un conversatorio. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Martín. Gracias. Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecer Atención, por favor, un instante, estimados amigos. la presencia de todos y cada uno de ustedes a esta interesantísima charla que nos ha permitido conocer algo nuevo y discutir algo que de repente puede solucionar nuestros problemas. El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el Grupo Diálogo para el Desarrollo, está abriendo las puertas con el propósito de que empecemos a discutir democráticamente, que todas las posiciones y todas las ideas son bienvenidas y queremos abrir las puertas de nuestro colegio para ese efecto. Señor Ministro, quisiéramos agradecer su presencia esta noche y a nombre del Colegio de Abogados de Lima me permito entregarle este pin que hemos confeccionado especialmente para esta noche en su calidad de expositor con el propósito de hacerle llegar nuestro agradecimiento por todo lo valioso que ha sido no solo su presencia, sino también las ideas que usted da. Se dispone de estos momentos. En representación del señor Guerra. Muy bien, muchas gracias. De igual manera a nuestro amigo y congresista Cabero, ya lo han aplaudido por esa gran labor que tuvo respecto al proyecto del bachillerato automático, pero también seguramente estudiaremos, nos pondremos un poco más abiertos para conocer este nuevo proyecto sobre los vouchers. Creo que es interesantísimo y seguramente se abrirá un debate mucho más abierto. A nombre del Colegio de Abogados de Lima, la casa de todos los abogados, expresamos nuestro saludo y también queremos entregar esta reunión. Se le impone el distintivo diálogo por el desarrollo. También a Martín del Pomar, que nos ha explicado el sistema vouchers, que seguramente va a abrir un debate interesante, no solo entre quienes son educadores, sino también entre los abogados y otros profesionales en el Perú. Aplauso para el Instituto para la Libertad y Acción para el Desarrollo.
decano el bueno, nació un poquito más arriba. Paula. También, y es el primer presidente de la División de Educación en el ministro del Colegio de Abogados de Lima, y nos permitimos, además de agradecerle por su presencia y sus comentarios, darle un abrazo cordial y recibirlo amable. El testimonio, señor presidente de la Comisión de Educación del Colegio de Abogados de Lima. Y por supuesto al maestro de ceremonias que con su agilidad y con su gran versación en comunicaciones nos ha permitido tener una noche muy clara, y agradecerle también por su presencia acá en el Colegio de Abogados. Muchas gracias por todo.